Soy Camilo León, soy doctor en antropología. Mi tema de tesis ha sido el reasentamiento de pueblos campesinos debido a actividades mineras. ¿Quién es indígena? Esa es una pregunta muy complicada, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos desde hace decenas de años y no tiene una respuesta fácil. Indígena quiere decir alguien nacido en un lugar o alguien nacido en el lugar, literalmente. Eso es lo que significa en latín. Es un término de origen latino. Inde significa de allí y genere significa engendrar. Indígena entonces significa gente nacida en el lugar o gente originaria de ese lugar. Existe el término indígena con otras categorías. A la gente se la llamaba también pagana al inicio de la conquista, salvaje, primitivos. Son todos términos que se utilizaban al inicio de la conquista en el siglo XVI, pero poco a poco fue ganando terreno el término indígena. Y con esto además quiero subrayar un malentendido que generalmente se menciona, a que Colón los llamó indígenas porque pensó que había llegado a la India. Esto no es así. Los británicos, también los franceses, comenzaron a utilizar el término indígena para referirse a el pueblo originario de cualquier sitio. No solo las Américas, ojo. O sea, las poblaciones africanas son indígenas de sus respectivas regiones en África, hay indígenas asiáticos, hay indígenas pueden ser de cualquier lugar del planeta. No hay un indígena exclusivamente americano. Es necesario hacer esa aclaración. Entonces, no tiene nada que ver con la India ni nada por el estilo. Indígena significa simplemente originario, alguien del lugar, o que tiene un antepasado en el lugar. Los pueblos indígenas, en teoría, en España, no podían ser esclavizados. Esta fue una decisión establecida acá en la controversia de Valladolid. Si estos pueblos pasaban a estar bajo la gestión de Portugal, podían ser esclavizados. Esta era una preocupación muy fuerte de los jesuitas, y entre múltiples motivos, implicó la expulsión de la congregación de los jesuitas de las Américas durante la colonia española, como sabemos. Bien, como parte de la administración colonial, al inicio se crean, no exactamente al inicio, pero más o menos desde mediados del siglo XVI, estamos hablando de, en el caso peruano, desde 1570 en realidad, se crea una institución que es las reducciones coloniales. Debido a la caída demográfica por la conquista, todo lo que era el imperio inca, Nathan Bachtel, un investigador francés, ha calculado que aproximadamente debieron haber vivido más o menos 10 millones de personas. El principal causante de la caída demográfica es las enfermedades, las epidemias, ante las cuales los pueblos indígenas no tenían defensas, y esto implicó digamos, enfermedades masivas que redujeron la población con esta catástrofe, digamos, demográfica. Este es un gráfico que yo he hecho durante mi tesis, que explica la forma en cómo estaban organizadas los territorios indígenas previamente y cómo esto se transforma durante la colonia española. Este núcleo étnico, por ejemplo, los lupacas en lo que ahora es Bolivia, al lado del lago Titicaca, los lupacas podían tener zonas de producción en la selva, en la costa, que compartían con otros grupos étnicos. Esto desaparece con los españoles, quienes obligan, por ejemplo, a los lupacas a quedarse exclusivamente en el altiplano y a ya no salir de estas zonas. Y a las colonias que ellos tenían en la costa y en la selva, se les obliga o a volver al altiplano o ya quedarse y convertirse como parte de una reducción de otro grupo étnico en otras jurisdicciones. Entonces, este es el modelo que tenemos ahora de territorios, diferente a este modelo más mezclado y menos continuo en el uso de un territorio. Ya en el siglo XIX, San Martín declara la libertad de vientres, es decir, el fin de la esclavitud a todos los nacidos en las repúblicas. Bolívar, es importante decirlo, propone la desaparición de los indígenas como una forma de categorizar a la gente, porque él estaba muy fuertemente influenciado bajo la idea republicana
de crear repúblicas de ciudadanos, donde no haya diferencias de corte étnico al interior de un país. Entonces, esto es importante mencionarlo porque durante gran parte del siglo XIX el indígena desaparece de la normativa de muchos de nuestros países. En 1920 se crea en el Perú la primera ley, primero en la Constitución y luego una ley de creación de comunidades indígenas. Los indígenas entonces reaparecen en la norma recién en la década de 1920 y este presidente pide en la norma 3 requisitos. Tienen que tener autoridades elegidas, tiene que haber una lista de socios de una comunidad y una prueba de origen inmemorial, es decir, que ellos hayan estado en esta zona desde la colonia y desde antes, obviamente. Entonces, en el año 95 el Perú firma el convenio IT 169 que protege derechos indígenas. Entonces, es interesante hacer este recuento histórico porque lo que vemos, y esto va a ser una de las conclusiones, es que la categoría indígena va a depender de las definiciones del Estado acerca de una parte de las poblaciones sobre las cuales pretende una jurisdicción. A partir del año 92 viene no solo en el Perú, sino en casi la mitad de nuestros países una ola que podemos llamar neoliberal. Otros lo llaman el consenso de Washington, es decir, lo que hay es un avance de la idea de que el mercado es el único organizador de la economía y que el Estado debe reducir su participación en la economía y en la sociedad y solo dedicarse a servicios donde el mercado no entra. Que en la época colonial había una mayor defensa de los indígenas en tanto estos derechos estaban muy normados. Es decir, si uno era indígena, tenía derecho a la tierra, tenía una serie de impuestos que también te llevaban a una explotación de parte de la corona, pero tenías derecho a la tierra sobre todo. A tal punto estos derechos eran efectivos que muchos pueblos que uno diría no son indígenas, se adscriben como indígenas para poder tener derecho a la tierra. Hay poblaciones españolas pobres, por ejemplo, que no tenían tierras y que se autodeclaran indígenas para tener derecho a un espacio, una hacienda indígena por la corona. Hay casos así no solo en el Perú, sino en Norteamérica. Por ejemplo, hay pueblos de origen afrodescendiente que no tenían tierras, querían tener acceso a la tierra y se autodeclaran indígenas para tener una reducción indígena, tener este derecho a la tierra que sí tenían los indígenas. Entonces, vamos a encontrar indígenas afrodescendientes, indígenas blancos europeos, que utilizan la norma para favorecerse y tener, digamos, este derecho. En el mundo amazónico, esto probablemente sea similar a lo que ha ocurrido en toda el frente, la vertiente amazónica de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Las poblaciones indígenas, bueno, sabemos, tienen muy diverso origen. Jíbaros, arawak, tupi guaraníes son formas de categorizar a estos pueblos a partir de grupos etnolingüísticos. No es que sean culturas iguales, sino que hay familias lingüísticas que es una forma de categorizar a estas poblaciones. Todos estos pueblos, desde el punto de vista de los incas, eran el antisuyo, todas las poblaciones que estaban hacia el este del Tahuantinsuyo. El mundo amazónico es un espacio de conquista para la búsqueda de algo que no existía en esa época, que es el Dorado. El Dorado es esta ciudad llamada también el Paititi, que es una ciudad mágica en la cual se supone que estaba toda hecha de oro, lo cual obviamente atraía a los conquistadores a su búsqueda. La selva o la Amazonía es también un espacio de expansión de fundos, los fundos caucheros de los cuales ya hemos hablado. Está entre 1900 y 1920 el crecimiento de la industria automovilística lleva a la necesidad de producir llantas, las cuales están hechas a base de caucho, lo cual lleva a una expansión de la producción de caucho en África y en Sudamérica, en primer lugar.
lo cual llevó a básicamente una masacre de pueblos africanos en el Congo y esclavización, masacre de pueblos indígenas en la Amazonía brasileña, colombiana, ecuatoriana, peruana y boliviana. Entonces, las comunidades nativas de la selva tienen su propia normatividad que se crea también con el gobierno militar y que es muy parecida a la ley de comunidades campesinas. En todos los casos es imprescriptible, inembargable e inalienable sus tierras, pero hay un objetivo de desarrollo agrario y social y con prioridad que tengan concesiones forestales. La organización política amazónica va a encontrar que hay indígenas que no tienen una comunidad, como ya hemos dicho, hay asentamientos indígenas sin comunidad nativa, en el caso amazónico, porque hay indígenas que están en situación de aislamiento voluntario, que no tienen un contacto permanente con la sociedad nacional, ni lo buscan. El origen de los pueblos sin contacto, digamos, con la sociedad nacional, ahora se plantea, ocurrió con la época de la explotación del caucho y la huida de muchos de estos pueblos ante la presencia de blancos o mestizos que los venían a esclavizar. Y por lo tanto, podemos decir que hay diferentes formas de organización de un pueblo indígena. Un pueblo indígena lo podemos definir, son pueblos que tienen derechos anteriores a la formación del Estado, mantienen una cultura propia y un espacio territorial y se autorreconocen como tales. Eso es lo que está descrito en la ley de consulta previa peruana, pero que reproduce lo que está escrito en el convenio IT 169. Por lo tanto, esta concepción puede ser aplicable a todos nuestros países. Etnia, antropológicamente, se refiere a una identidad cultural. En el caso peruano, me parece que también es el caso de Bolivia, hay una distinción entre ser campesino y ser indígena, no es lo mismo. Como repito, un campesino puede ser un campesino español. De hecho, Marx utiliza el término campesino para hablar de los campesinos ingleses, campesinos españoles, campesinos franceses, campesinos rusos. Chayanov es el primero que define al campesino como estas familias que autoproducen sus medios de vida y que ese es su objetivo. Hernán Clavel, en su criterio, ¿cuáles deberían ser las características o requisitos para que una persona se identifique como indígena? Pero diría la autoidentificación es lo más importante. Si una persona se autoidentifica como miembro de un pueblo indígena, esto va a ser el elemento, el criterio fundamental. Pero, al menos en el caso peruano, se va a exigir alguna prueba concreta o material de alguna diferencia cultural con respecto a la sociedad nacional. Y esa primera diferencia va a ser el idioma. Si uno se autoidentifica como aymara en el Perú y habla aymara, el Estado peruano casi automáticamente te va a considerar como parte del pueblo aymara.